Bueno, bienvenidos a todas y todos en nuestra entrevista CISI Talks de hoy. CISI Talks hace parte de nuestro proyecto WIP que tiene como objetivo de compartir las actividades de la UE con nuestros miembros y claro, sobre todo las actividades del Parlamento Europeo y también de hablar de las ventajas a veces que pueden presentarse por los trabajadores a través de la UE. Estamos hoy con la eurodiputada Estrella Dura Fernández, miembro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y miembro de la comisión muy importante para nosotros de Empleo y Asuntos Sociales. Estrella Dura, bienvenida. La semana que viene está prevista la cumbre social por la proclamación del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. ¿Qué estás esperando de esta cumbre? Bueno, pues en la cumbre de Oporto significa muchísimo para el futuro de la Europa social y de hecho el grupo socialista y demócratas en el Parlamento hemos estado trabajando muy duro para preparar lo que nosotros llamamos en su momento hace ya varios meses la agenda social y pretendíamos que esta agenda social fuera adoptada en esta cumbre de Porto la próxima semana a través de una declaración interinstitucional. ¿Por qué? Porque esta agenda de Porto marca el camino de lo que debe ser la futura Europa social y de hecho fue aprobada por el Parlamento como un documento que sirviera a la Comisión para establecer su plan de acción. Sí. Y para ti, ¿qué es el pilar? ¿Cuáles son las propuestas claves de este plan de acción? El plan de acción consiste precisamente en la implementación de los principios del pilar social. De ahí la importancia del mismo. Porque lo que en un principio, en su origen, fue simplemente una declaración de principios en la cumbre de Gotemburgo en el año 2017, debe convertirse ahora, a través de este plan de acción, en un compromiso por parte de la Comisión. Un compromiso para adoptar medidas durante este mandato que impulsen políticas y reformas nacionales que hagan de estos principios del pilar social una realidad. Podemos entrar un poquito al detalle, si consideras oportuno, del contenido de este plan de acción, aunque es por todos conocido, sí. Pero a mí me gustaría destacar algunas ideas. Plantea 3 objetivos concretos que deben ser alcanzados en Europa para el año 2030. Por un lado, que al menos el 78% de la población entre 20 y 64 años tenga empleo. Por otro lado, que al menos el 60% de los adultos participen en actividades de formación y una reducción de al menos 15 millones en el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. En cuanto a medidas concretas del plan de acción, considero importante destacar algunas. Por ejemplo, una propuesta legislativa sobre las condiciones laborales del trabajo en plataformas, un reglamento para la aplicación de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo, un nuevo marco estratégico de seguridad y salud en el trabajo, medidas vinculantes de transparencia e igualdad salarial o una iniciativa europea para los cuidados de larga duración. Por tanto, el plan de acción representa un gran avance para la construcción de la Europa social. Pero es verdad que los socialistas y demócratas consideramos que no recoge todo el nivel de ambición que requeríamos en ese informe que he mencionado antes, que aprobamos en el Parlamento y que establecía esta agenda social. Me refiero al informe que denominamos una Europa social más fuerte para unas transiciones justas. ¿Y cuáles son las propuestas tuyas o de tu grupo para aún mejorar la situación social de los trabajadores en la UE? Porque he visto también que para ti es muy importante hablar de las inversiones públicas. ¿Puedes decir algo en este contexto? Porque nosotros también en la CESI decimos que podemos hablar de todo, pero si no hay inversiones también, si no hay dinero al final del día, es difícil. Así es.
El objetivo fundamental del Grupo Socialista, a través de esta ambiciosa agenda, pretende poner los objetivos sociales al mismo nivel que los ambientales, los digitales y los económicos, dotándoles además de un carácter de obligatorio cumplimiento y, sobre todo, proponiendo metas claras e indicadores cuantificables de sostenibilidad social. Por otro lado, proponíamos una reforma del marco de gobernanza para incluir un protocolo de progreso social que prevalezca en caso de conflicto entre las libertades económicas fundamentales y los derechos sociales colectivos. Sin embargo, consideramos que este plan de acción presenta un menor nivel de ambición. Algunos aspectos, por ejemplo, que consideramos imprescindibles mejorar. Por un lado, en lo relativo al empleo de calidad, ya que no se incluye ninguna referencia en el texto presentado por la Comisión. Tampoco la reducción de las desigualdades o el establecimiento de un mayor número de indicadores sociales con carácter vinculante. Por eso insistimos en que necesitamos más. Por otro lado, estamos asistiendo, es verdad, a un incremento en los índices de pobreza y desempleo en Europa debido a la crisis. Para paliar estos efectos y reducir pobreza y desigualdad, necesitamos propuestas más concretas. Por ejemplo, el establecimiento de un régimen de seguro de desempleo que sea permanente. Es verdad que el SURE ha mostrado efectos muy positivos contra los despidos masivos, pero únicamente tiene un carácter temporal. Necesitamos un mecanismo de carácter permanente. Y, por supuesto, como señalabas, las políticas fiscales y de inversión deben ser también acordes a las necesidades y la realidad actual. En definitiva, solo podemos alcanzar una verdadera recuperación a través de inversión en lo social y un empleo estable y de calidad. Y para terminar, ¿qué piensas tú del valor del plan de acción y del pilar en general? También el valor, como lo diría, un valor simbólico en una situación de crisis. ¿Qué es tu opinión sobre este plano de acción, pero también sobre el pilar? El valor es inmenso, es cierto, y es una ocasión única para apostar por políticas sociales y un empleo de calidad. Hay que darle realmente la importancia que se merece. Recordemos que estamos hablando de una reducción de pobreza laboral, el establecimiento de una garantía infantil, la creación de empleo de calidad con condiciones dignas y seguras, el acceso de todas las personas a una vivienda de calidad, el fin del sinhogarismo, de la brecha salarial y de muchas otras problemáticas que requieren de una solución rápida y urgente en Europa. Es un gran paso, pero nos falta camino por recorrer. Estoy segura, y eso es lo que esperamos, de que en la próxima cumbre de Porto se adopte una declaración interinstitucional entre las tres instituciones europeas, Consejo, Parlamento y Comisión, para abordar, para comprometerse en esta agenda social. Solo a través de esta declaración interinstitucional de ambición, no hay más que ver el discurso ayer de Biden, vamos a pasar a una situación en la que Europa era el adalid y el referente del sistema de bienestar social, y vamos a pasar a una situación en la que quizá ahora los Estados Unidos de América, con su nuevo enfoque del nuevo presidente, puedan incluso superarnos en ambición, y esto no puede ser. Por lo tanto, necesitamos que la cumbre de Porto marque ese camino hacia una Europa social más fuerte. Las políticas de austeridad no nos han dejado más que una herencia de desigualdad, aumento de la pobreza y la precariedad. Y la solución es bastante clara. Necesitamos más regulación para tener una mayor protección, fortaleciendo la negociación colectiva. Una de las propuestas es que esta negociación colectiva alcance el 90% de cobertura. Tenemos que apostar por el diálogo social. En este sentido, el papel de los sindicatos y de los interlocutores sociales es inmenso. Y de cara a la cumbre de Porto necesitamos oír las voces de los interlocutores sociales. Estrella, vamos a ver lo que pasa el 6 de mayo. Muchas gracias, que te portas bien y mucho éxito para tu trabajo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras también por organizar estos encuentros.